Nace en Valladolid, donde reside durante su infancia y su juventud. Estudió sus primeras letras y bachillerato en su ciudad natal y, aunque comenzó filosofía y letras en Madrid, alojado en la residencia de estudiantes, se licenció en la Universidad de Granada. Desde 1909 hasta 1911 vivió en Suiza. Su vida transcurre paralela a la de su amigo Pedro Salinas, a quien sucedió como lector de español en la Sorbona desde 1917 a 1923. En esos años hizo varios viajes por Europa. En uno de ellos, en 1919, conoce a Germaine Cahen, con la que se casó 2 años más tarde. Tuvieron 2 hijos, Claudio Guillén, 1924, y Teresa, que se casó con Stephen Hillman, un profesor de Harvard. Obtuvo su doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid, con su disertación sobre Góngora, notoriamente difícil, y al mismo tiempo expuso un gran poema, Polifemo. Ocupó la cátedra de literatura de la Universidad de Murcia desde 1925 hasta 1929, donde, junto a Juan Guerrero Ruiz y a José Ballester Nicolás, fundó la revista literaria Verso y Prosa, para sustituir al Suplemento Literario de la Verdad y elevarlo de nivel. A pesar de sus ocupaciones académicas, continuó visitando la residencia de estudiantes, limitándolas en sus vacaciones. Esto le permitió conocer a los jóvenes miembros del 27 como Rafael Alberti y Federico García Lorca. Mantuvo contacto con ellos. Una vez se citó con Lorca en el Club de Arte en Valladolid. Allí Guillén pronunció una introducción de su poemario en el que se refleja a un hombre compasivo y a un gran poeta, a pesar de editar tan solo una colección de poemas. En 1925 obtiene la cátedra de literatura española en la Universidad de Murcia, pasando a la de Sevilla 3 años después. Ocupa este último puesto hasta que acaba la Guerra Civil. Por su talante liberal y sus manifestaciones hacia el régimen republicano fue detenido y encarcelado en Pamplona durante la Guerra Civil. Puesto en libertad por las gestiones realizadas por su padre, queda inhabilitado por el Ministerio de Educación para el ejercicio de cualquier cargo público. En 1938 abandonó clandestinamente España tras cruzar a pie el Bidasoa por uno de sus puentes, para dar inicio a un exilio voluntario que habría de prolongarse durante varias décadas. Se exilia en los Estados Unidos, donde imparte literatura y letras hasta el final de su carrera. Realiza colaboraciones en las revistas intelectuales españolas más importantes y posteriormente en las hispanoamericanas. Entre otras actividades, traduce a Paul Vale y a George Supervielle. Su poesía se edita en la Revista de Occidente desde 1919 hasta 1928. En este último año aparece con el título de Cántico, considerado a menudo como el libro de cumbre de su generación. En esta segunda etapa, en la que se reflejan diversos conflictos políticos, publica las 3 partes de Clamor, tituladas Mare Magnum, que van a dar en la mar, y la altura de las circunstancias. Son temas recurrentes en su obra de la nostalgia del pasado, el paso del tiempo, y la reflexión sobre la vejez. Más adelante, con Homenaje, retorna al enfoque de su primera etapa. Sus últimas obras son Y otros poemas y El final. En 1976 recibe el máximo galardón de las letras hispánicas, el Premio de Miguel de Cervantes. Jorge Guillén fallece en Málaga en 1984. Análisis de su obra. Por su inclinación a la poesía pura, algunos críticos lo consideran el discípulo más directo de Juan Ramón Jiménez. Guillén se introduce tardíamente en el terreno literario. A los 35 años publica su primer libro, Cántico, que será ampliado en diversas ediciones, pues desde el principio pensó en su obra como un todo orgánico, al que dio el título general de Aire Nuestro. Si Aleixandre es el poeta del pesimismo cósmico, Guillén lo es del optimismo. El mundo está bien hecho, proclama, lo que en la posguerra española le supuso una cierta enemistad entre los poetas existenciales y sociales que padecían las duras consecuencias de la guerra, por lo cual el poeta se corregirá más tarde en Clamor. El mundo de los hombres está mal hecho. Sus poemas parten de situaciones concretas para extraer de ellas las ideas o sentimientos más quintesenciados.
El estilo que adopta está al servicio de tal proceder. Usa un lenguaje extraordinariamente elaborado. Tras un riguroso proceso de eliminación y selección, despoja el lenguaje de los halagos, de la musicalidad fácil y de otros recursos que tocan directamente nuestra sensibilidad. De ahí que su poesía resulte difícil no por su acumulación de ornato, sino por su condensación y densidad. Cada frase, cada palabra, intenta desnudar la esencia de lo que el poeta nos presenta. A esta atención por lo esencial responde algunos rasgos de su estilo. Abundancia de sustantivos a menudo sin artículo y de frases nominales, sin verbo, porque los nombres recogen la esencia de las cosas, no su existencia, como el verbo. Frecuencia de oraciones exclamativas. Uso preferente del verso corto o del arte menor. Cima de la delicia, todo en el aire es pájaro, se cierne lo inmediato, resuelto en lejanía. Vuestras esbeltas fuerzas que la vida de mozo, en el espacio iroso, henchido de presencia. El mundo tiene cándida profundidad de espejo, las más claras distancias sueñan lo verdadero. Dulzura de los años irreparables, bodas tardías con la historia que descende el diario. Más, todavía más, hacia el sol en volandas la plenitud se escapa, ya solo sé cantar. Cima de la delicia se trata de un poema de Jorge Guillén, perteneciente a la generación del 27, recogido en el primer cántico del autor. En su obra desarrollará la poesía pura, que se basa en la búsqueda del poeta de la palabra exacta para transmitir sus ideas utilizando una gran belleza en el lenguaje empleado. Frecuentemente, mediante la poesía, se expresa la tristeza, la melancolía y el dolor. Pero el tema de este poema es opuesto: entusiasmo ante la belleza del mundo, alegría de estar vivo. Tal optimismo está presente a lo largo del cántico, obra en la que se encuentra el poema, y es característico del autor. El poema está compuesto por 5 estrofas de 4 versos heptasílabos, de arte menor. El hecho de que todos los versos comiencen por mayúscula constituye una recuperación de la forma antigua utilizada por el autor para otorgar mayor identidad a cada verso. Desde el primer verso emplea exclamaciones para expresar su colmo de goce, centrando ya el poema. Cima de la delicia, ya solo sé cantar. En el segundo verso aparece una exageración, todo el aire es pájaro, que puede evocar la visión del poeta de bandadas de pájaros que llenan el cielo, pero va más allá. Todo lo que divisa en ese momento el poeta parece volar, ascender al aire. En el verso 6 confiere una cualidad humana al espacio, es decir, una personificación. Alacridad de mozo en el espacio airoso, henchido de presencia. Alacridad constituye un culturismo y significa alegría y presteza del ánimo para hacer algo, por lo que es común en la juventud, describe así un aire joven lleno de realidades plenas. Toda la cuarta estrofa refleja el interior del poeta, una reflexión sin sentimiento del paso del tiempo, una variante de la antítesis, el oxímoron, dulzura de los años irreparables, bodas tardías con historias que desame a diario. Se produce la unión de términos contradictorios, tanto la dulzura como las bodas anulan el sentimiento negativo de la fugicidad del tiempo y el pasado. Jorge Guillén se encuentra reconciliado con su tiempo y demuestra ser capaz de aceptar, no como muchos otros autores, el irreparable paso de los años. La sensación de plenitud placentera que rebosa la última estrofa constituyen el remate perfecto. La actitud vital y agradable que el autor es capaz de transmitir resulta ejemplar. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor mediodía. Todo es cúpula, reposa central sin querer la rosa, a un sol en cenit sujeta.
y tanto se da el presente que al pie caminante siente la integridad del planeta. Guillén nos transmite en estos sencillos versos su entusiasta concepción del universo. El mediodía se convierte en el momento de mayor perfección ambiental, precisamente cuando las cosas están inmersas en la plenitud de su existencia, perfección que preside el mundo y liga armónicamente todo lo creado. Muchas veces en la vida las personas buscan y se esfuerzan para obtener la perfección. Sin embargo, cada persona tiene su propio modo de definir la perfección, algunos modos de los cuales Jorge Guillén probablemente discreparía. Para él la perfección es sencilla, hermosa y está justo delante de nuestros ojos. Solamente tenemos que abrir los ojos y buscarla. El poema es corto, pero dice algo importante. Las primeras líneas nos cuentan sobre algo que pone en la escena. Guillén escribe sobre el cielo con su curvatura, sin nubes y su color denso azul. Nos dice que es mediodía, la hora en la que el sol está en su punto más alto, directamente encima de la tierra. En el centro, debajo del sol, hay una rosa, situada como si estuviera conectada con el sol o como si estuviera colgando de éste. Todo esto en la plana vista del caminante. Esta imagen es lo que define la perfección, la naturaleza. Y lo que es irónico es que la persona normal continuaría caminando y nunca se pararía ni vería esta perfección. Al ser la gente materialista y egoísta, pasaríamos por alto este momento como un día normal. Tierra, sol y cielo. Normalmente, mucha gente consideraría y definiría una vida perfecta como una vida en la cual tenemos un trabajo bueno, una familia, una casa grande, 2 coches, etc. Pero lo que este poema dice es que tenemos que tomar el tiempo para observar el mundo alrededor de nosotros, disfrutar la vida por lo que es y estar agradecido por ello también. Las 12 en el reloj. Dije, todo ya pleno. Un álano vibró. Las hojas plateadas sonaron con amor. Los verdes eran grises, el amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor crecida entre las mieses más altas. Era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo, completo para un dios. Dije, todo, completo. Las 12 en el reloj. En el poema Las 12 en el reloj, compuesto por 20 versos heptasílabos, con asonancia no está. El poeta fija su atención en diferentes elementos de la naturaleza. El álamo sensitivo, el sol que todo lo reviste de luminosidad, el pájaro cantor y la flor crecida en el trigal, y subraya la armonía cósmica que liga todo lo creado y precisamente coincidiendo con el mediodía. Las 12 en el reloj, verso 20, que es el momento de mayor plenitud ambiental. El propio ser del poeta se siente partícipe y a la vez centro de esos instantes en los que sensitivamente se percibe el orden que preside el universo, y exultante de júbilo, alcanza su propia plenitud existencial. Versos 14-18. Los versos 1, dije, todo ya pleno, y 19, dije, todo completo, expresan precisamente la alegría del poeta ante la perfección de la realidad exterior, justamente cuando las cosas están inmersas en la plenitud de la existencia. Y de esta manera la estructura circular del poema, que empieza como termina, le sirve al poeta para realizarse en plenitud, un poeta que domina el mundo. Era yo, centro en aquel instante, de tanto alrededor, quien lo veía todo, completo para un día. Versos 14-18. Con plena conciencia de la perfección y de las cosas que le rodean. En la primera parte, que transcurre del verso 2 al verso 14, el autor va describiendo los elementos fundamentales,
como son el pájaro y el hada. En la segunda parte, que transcurre del verso 15 al verso 18, Jorge Guillén describe ese instante en el que es lo que lo maneja. Este poema tiene una estructura circular, ya que empieza como acaba. Eso lo podemos observar comparando el título con el verso 20, aunque el título está expresado de forma enunciativa y en el verso número 20 de forma exclamativa. También cabe destacar que tanto el verso 1 como el verso 19 empiezan por el verbo decir, y no solo es que sea el mismo verbo, sino que además está en la misma persona, es decir, en primera persona.